Y vamos a hablar de las pensiones, de la reforma de las pensiones. Algo que desde el inicio que se anunció, digo, suena bien, pero ya una vez empieza uno a ver los detalles, la letra chica, es muy mala. O sea, es un fobaproa. Y es que debemos recordar la reforma de pensiones se anunció hace como unas 2 semanas, más o menos, ¿no? Que fue una reforma anunciada en la mañanera, en donde se van a incrementar al 40% las pensiones de los trabajadores. No, pues está muy bien, ¿no? Y lo mejor, dicen, de esta reforma, es donde las cosas empiezan a sonar medio extrañas, es que este aumento de las pensiones va a venir todo por los patrones. Que los patrones, no los trabajadores y no el gobierno, van a aumentar su aportación. ¡Wow! ¿En serio? Sí. Los patrones van a aumentar, no, hasta 2.7% lo que aportan, no más. Van a aumentar de 5.15%, lo que dan ahorita de la cuota a los patrones para las Afores, a 13.87%. Ese es el boletín de Hacienda, ¿no? Órale, ¿no? Pues qué generosos los empresarios. La aportación de los trabajadores no se incrementará, así que bueno, finalmente el trabajador no va a tener problemas. Y la aportación del Estado, o sea, el gobierno, no modifica su composición para beneficiar a los trabajadores de menor ingresos, pero sin incrementar su monto total. Ok, pero aquí precisamente es donde vienen las cosas. Pero o sea, aún así dicen, bueno, van a aumentar 40% las pensiones y los que van a aportar más van a ser los patrones, ¿no? Los jefes, los empresarios. Bueno, está bien. Y lo increíble, y las cosas empezaron a apestar muchísimo, pero realmente a apestar, un hedor tremendo. Cuando después de que se dicen que los patrones van a aumentar la cuota de aportación, uno de los empresarios más mezquinos del país, Gustavo de Hoyos, celebró el anuncio de la reforma de pensiones. Y además que fue por consenso entre el gobierno, trabajadores, hablando de trabajadores es la CTM, o sea, digo, es el PRI, y patrones. O sea, es un consenso entre el gobierno de la 4T Morena, trabajadores que son los priistas y patrones que son los panistas. Y Gustavo de Hoyos celebrando esto. A ver. O sea, según lo que escuchamos, los trabajadores, Slim, Azcárraga, Salinas Pliego, todos sus personajes, van a aumentar más lo que le van a pagar a las Afores. Y están felices y contentos. ¿What? O sea, en ese momento la verdad es que honestamente las cosas empezaron a apestar. De todos modos, no fue tan importante porque estábamos metidos en el tema de los soya y otras cosas. Pero bueno, al final quedó ahí. Sin embargo, lo que ha revelado hoy o ayer Gibran Ramírez es de terror. Es un rescate bancario detrás de esta reforma de pensiones. Porque en la letra chiquita, lo que aparece es un verdadero y multimillonario rescate a los bancos. Y es increíble. Y obviamente los empresarios no van a pagar nada. Y vamos a leer la columna, porque está muy buena, de Gibran Ramírez, que la publica esta semana, ayer, en El Milenio. El engaño de las pensiones y los empresarios buena onda. Dice, de parte de Hacienda, decir que los empleadores pondrán el incremento de las aportaciones en un nuevo esquema para las pensiones es simplemente insultante a la inteligencia, además de ser servil. Cuando se dice que serán los empleadores, o sea, los patrones, quienes cubrirán el incremento, que no habrá mermas en el salario que los trabajadores perciben, que los empresarios simplemente pondrán un extra, porque son responsables, buena onda, hacia toda madre, como Gustavo de Hoyos, se está mintiendo y hay que explicarlo. Porque viene en las letras chiquitas de las propuestas, puestas como que no quiere la cosa, en una nota al pie. Allí dice que solamente si usted gana 25 UMAS, o sea, 65,000 pesos mensuales,
Su empleador pondrá la aportación publicitaria estos días por Hacienda, por el Consejo Coordinador Empresarial y por el Sindicalismo de Protección Patronal, o sea, la CTM. O sea, ¿sí entienden? Solo si, voy a ponerme ahí, solo si ganas más de 65,000 pesos, entonces ahí sí el patrón va a aportar el 15 punto y tantos por ciento. ¿What? Sí, solo en ese extremo caso es donde se va a cumplir lo publicitado. Que obviamente, como dice Gibran Ramírez, es menos del 1% de los trabajadores afiliados al IMSS. Mucho menos, yo creo que es del 0.1%. Ahora, ¿qué pasará? Si usted gana un salario mínimo, el incremento de la aportación patronal a su fondo de ahorro es 0. O sea, a los trabajadores que no ganan o ganan salario mínimo, el patrón no va a aportar nada más. Y el gobierno cubrirá todo el incremento de la cuota restante. O sea, el gobierno va a asumir el incremento. Con lo cual el boletín de Hacienda finalmente es muy ambiguo a propósito. Se trata de una simulación muy grosera, dado que 55% de los trabajadores del IMSS gana entre 1 y 2 UMAS, o sea, entre 1 y 2 salarios mínimos. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es una gigantesca simulación. El patrón no va a aportar nada. El gobierno va a asumir todo. Incluso ya viendo las letras chiquitas, fíjense, ¿no? En esta nota del Economista aparece muy claro. Por ejemplo, ¿cuál es el actual? Más o menos lo actual. El actual es así. El 5.15% lo pone el patrón de la pensión, de la cuota. El 1.125% el trabajador y el 0.225% el gobierno. Eso es, aquí, así está. Si se aprueba la propuesta, entonces va a quedar así como el 13.875% del patrón. Este es lo que nos vendieron. 1.125 el trabajador y 0.225 el gobierno. Ah, pues qué generosos. Pero la letra chiquita es el siguiente. En el caso del patrón, la aportación puede ir desde 5.51% para trabajadores con un ingreso de 10 salarios mínimos hasta 13.87%. O sea, si ganas más de 15,000 pesos o 20,000 pesos, que son esos 10 salarios mínimos, entonces el patrón sí le va a aumentar un poquito. No, perdón, va a aumentar 5, o sea, él está poniendo 5.15, ahora va a pagar lo mismo, ¿no? Lo mismo. Si ganas el salario mínimo, ¿no? Digo, si ganas, a ver otra vez, si ganas menos del salario mínimo, o el salario mínimo, el patrón ya no va a pagar nada y ahorita se está pagando algo. El gobierno lo va a asumir. Ahora, si ganas entre el salario mínimo y 15,000 pesos, más o menos, entonces, o un poquito más, vas a seguir pagando como patrón lo mismo que pagas ahorita, aunque pagas salario mínimo. Y el gobierno va a asumir también el aumento de esto. Y ya si ganas hasta que llegues a los 65,000 pesos, entonces ya como patrón, ahora sí vas a pagar tu cuota. Y el gobierno ya no te va a apoyar. O sea, estamos hablando de que al final, ¿quién va a pagar el aumento de las pensiones del 40%? ¿Quién lo va a pagar? En pocas palabras, casi íntegramente el gobierno federal. Casi íntegramente. Salvo a los trabajadores que ganen más de 65,000 pesos mensuales. Ahí sí, el aumento de la pensión lo va a pagar el patrón. Bueno, pero ya es el colmo. Todo lo demás lo va a poner el gobierno federal. Pero lo mejor, o donde viene el FOBAPROA, es que ¿a dónde se va ese dinero? ¿A dónde se va esa lana? A ver, díganme dónde se va esa lana. ¿Dónde se va el aumento de las pensiones? ¿Quién va a recibir el dinero? Los bancos. Los bancos van a recibir, a partir de que se apruebe esta reforma de pensiones, este gigantesco flujo de efectivo de parte del gobierno federal, que todo lo va a asumir como lo vemos. Todo este aumento de las pensiones, digo, no es que sea malo, el problema es que se van a ir a los bancos y van a ir a las Afores, estas Afores que ya conocemos, de que al final reportan minusvalías, agarran el dinero, lo invierten en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, se lo prestan a el hijo de Paco Gil,
se lo prestan a Carlos Salinas de Gortari. O sea, se le están dando el dinero a los bancos. ¿Sí se entiende esto? Porque a diferencia de otras propuestas, por ejemplo, ahorita el tema de las medicinas, donde el presidente ha fundado una empresa estatal y entonces el gobierno va a salir al extranjero a comprar medicinas y después se le va a dar a la empresa estatal y esta empresa va a distribuir las medicinas en los hospitales, en las clínicas. En este caso, las pensiones siguen exactamente igual, la reforma, o sea, las Afores van a continuar, pero con la diferencia que ahora van a tener más dinero. Con la diferencia que ahora, como van a aumentar las pensiones, el gobierno le va a pagar más dinero a las Afores. Es un fobaproa, ¿se dan cuenta? Y es tan fobaproa que Moody's, la calificadora, señala precisamente esto. La reforma de pensiones beneficia a las Afores. Esos son los que están verdaderamente beneficiados. ¿Ustedes creen que van a beneficiar a los trabajadores en los próximos 20, 30 años cuando se vayan a jubilar? Hasta creer. Es el mismo esquema. Es el mismo cuento que nos vendieron. No, pero es que ahora van a recibir más. O sea, yo me acuerdo cuando aprobaron la nueva ley de pensiones en el 94. No, es que ahora sí los trabajadores van a recibir más. ¿Y qué sucede? No van a recibir nada. Pero lo cierto es que enriquecieron a los bancos a través de las Afores y ahora con esta reforma que impulsa el traidor secretario de Hacienda neoliberal y que se nota que tiene muchas ligas con los bancos, quiere enriquecer más a los bancos y a los banqueros y más a las Afores y más a personajes como Gustavo de Hoyos. Por eso cuando salen estos personajes a celebrar ese tipo de cosas, siempre hay que tenerlo muy, muy en cuenta, que las cosas no son así. Están de acuerdo. Al final esto hay que tenerlo claro, ¿no? Es bastante. No estoy equivocado. No está. Aquí está. Todos dicen, está equivocado. Búsquenlo. Busquen la letra chiquita. No así son las cosas. El gobierno se va a financiar este aumento a las pensiones y las Afores se van a enriquecer. Y entonces es una especie de rescate bancario. Es lo que estamos viendo ahorita. No es parecido. No es cierto. No, sí es cierto. Es cierto. Es un rescate bancario escondido en esta propuesta de aumentar pensiones. Pero al final el gobierno va a meter lana. Y le va a meter una lana, repito, a las Afores. De algún lugar va a tener que sacar el gobierno, pues más lana, para darle a las Afores. O sea, pues ya quedó, ok, vamos a darle 40% más a todos los trabajadores, muy bien. Bueno, tú, empresario, te encargas de los de 65,000 para adelante. Ok, perfecto. Yo me encargo de todos los demás. O sea, el 99% de los trabajadores, el gobierno va a asumir esas pensiones, pero el problema es que ojalá hubiera un órgano estatal que le diera la pensión al trabajador. Pero no, va a asumir darle el dinero a las Afores. Mes con mes. Entonces, de las arcas del gobierno va a salir flujos de efectivo gigantescos a los bancos. ¿Durante cuánto? ¿20 años? ¿15 años? 15 años creo que es lo mínimo de entrada. Así están las cosas. No se ha aprobado toda esta reforma, pero la verdad es que está sumamente grave. Es realmente una alta traición, porque es un respate, es un fobaproa. Y ojo, si la aprueban, así van a recordar a López Obrador. Es feo decirlo, pero sí, se está viendo. Y vean cuándo se los digo, porque al final es mucho dinero. Estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos. Cientos de miles de millones de pesos.